Vamos a la palabra de Dios, vamos a retomar la segunda carta a los Corintios, esta serie que se titula Cuidando el rebaño. Hoy vamos a ver el tema número 14, que se titula Amar es dar. Amar es dar. Y vamos a leer desde el versículo 7 del capítulo 8 hasta el versículo 15, aunque vamos a tomar como base el versículo 8 de este capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Dice así, segunda carta a los Corintios 8:8. Dice el apóstol Pablo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y como ya nos hemos dado cuenta, estamos dentro de una nueva sección de esta segunda carta a los Corintios. Pablo está retomando un proyecto. Las iglesias tienen proyectos. El proyecto más grande es edificar a los santos para la obra del ministerio, pero dentro de este gran proyecto hay otros proyectos que tienen propósitos también. ¿Cuál es este proyecto que el apóstol Pablo está retomando? Es la colecta para los santos, para los hermanos que habitaban y que residían ahí en Jerusalén. Estos hermanos de Jerusalén se encontraban en aprietos. Fíjese que cada vez que yo oigo a alguien quien está en algún problema y tiene que ver con una crisis, tiene que ver con enfermedad, tendemos a decir: no, ya ves cómo están las cosas ahora. Y pensamos como que lo peor siempre lo estamos viviendo nosotros. Pero ¿sabes algo? Siempre han habido crisis, siempre han habido enfermedades, siempre han habido problemas, siempre. Y yo no creo tampoco que esos sean los peores tiempos. Ha habido peores tiempos que esos, aunque la canción decía siempre vendrán tiempos mejores, pues no ha sido así. Pero el punto es de que siempre han existido situaciones difíciles, y los cristianos en Jerusalén estaban en aprietos. ¿A causa de qué? A causa de una gran hambre, a causa de una sequía, a causa de una guerra, a causa de saqueos por parte de aquellos quienes estaban conquistando aquellos territorios. Y no solo eso, fíjate que los cristianos, a causa de su fe, los judíos que se habían convertido al cristianismo, a causa de su fe, estaban siendo de alguna manera bloqueados. Ellos como comunidad, cuando alguien tenía un negocio, y hasta la fecha esto es cosa de los judíos, cuando un judío emprende un negocio, los demás judíos lo apoyan. Los demás judíos van y le compran, aunque tengan que caminar unas cuantas cuadras más, aunque tengan que hacer un poquito más de esfuerzo, van y le compran a su hermano judío. Es buena idea, ¿no? Está padre eso. Sin embargo, cuando ellos se convertían a la fe, los judíos, los demás judíos que no habían creído en Jesús como el Mesías, los bloqueaban. Ya no les compraban. Si ellos necesitaban trabajo, no les daban trabajo. Quedaban como excluidos de esta sociedad y por lo tanto de los beneficios. Así que por todos lados nuestros hermanos, o los hermanos judíos de aquel tiempo, estaban tronados. El proyecto de Pablo, por cierto, de ayudar a los judíos en Jerusalén, o cristianos judíos en Jerusalén, cumplía con varios objetivos. Uno de ellos era, obviamente, suplir sus necesidades, ¿no? Ellos tenían necesidades reales. Tenían que comer, tenían necesidad de vestido, necesitaban un techo, etcétera, y ellos estaban supliendo, o el propósito era suplir estas necesidades reales de los hermanos. Pero otro propósito era unir a esas iglesias que provenían del mundo gentil con la iglesia que era muy distinta en cultura, en filosofía, socialmente, en todos los sentidos eran distintos, pero les unía Cristo, y a través de esta ofrenda serían unidas estas dos iglesias, del mundo gentil y del mundo judío. Vimos también que el hecho de que Pablo estuviera retomando este tema era una evidencia de que él estaba aceptando las disculpas de los corintios que le habían enviado por medio de Tito. Y a la vez también el apóstol Pablo les está mostrando su amor enseñándoles. ¿Se acuerdan de este principio que a menudo repito y no dejaré de hacerlo? Que está en los evangelios. Jesús dijo: ya no los llamaré más siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, un amigo muestra su amor enseñando a otro amigo, enseñándole la palabra de Dios. Y Pablo está mostrando su amor a los corintios y está dando evidencia de que los ha perdonado al enseñarles la palabra de Dios, esta vez de forma muy práctica. Todas las enseñanzas deben de tener una parte práctica, algo en donde nosotros podamos aplicar, en donde podamos nosotros pues ponerlo por obra lo que hemos aprendido. Pablo tomó como ejemplo a los hermanos de Macedonia, a otras iglesias, y esto cuando estudiábamos la primera carta decíamos que Pablo les estaba diciendo a los corintios: no crean que nada más de ustedes ha salido la palabra de Dios, no crean que ustedes son los únicos, como nos dice el Señor ahora también. No crean que Casa de Oración Houston es la única iglesia de Houston que predica la sana doctrina. No,
Hay muchas más iglesias, no solo de aquí sale la palabra de Dios. Ahora mismo en otros lugares, en otros puntos de la ciudad, sea en inglés, en español, en coreano, en japonés, en lo que sea, está siendo predicada la palabra de Dios. Y cuando Pablo trae a relucir a estas otras iglesias de Macedonia, les está recordando esto, pero también está poniendo muy claro el ejemplo de ellos, de que a pesar de que los cristianos en Macedonia estaban también en aprietos, estaban pasándola mal económicamente, ellos no habían perdido la disposición de participar en este proyecto de ayuda a los cristianos en Jerusalén, a pesar de que estaban en más necesidad que los hermanos en Corinto, en la región de Acaya. El ejemplo de los hermanos de Macedonia, la semana pasada, o antepasada quiero decir, nos dejó varios principios, los cuales podemos aplicar nosotros mismos a la hora de dar en cualquier ámbito de nuestra vida, sea de dar en la iglesia local, sea de ayudar a otro hermano o de ayudar a algún familiar quizás. Hoy vamos a ver más principios para dar y dijimos que tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 hablan de este tema y vamos a ver el día de hoy el más grande ejemplo de generosidad, el más grande ejemplo de amor. Vamos a leer el versículo 7, dice 2 Corintios 8:7. Por lo tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo está resaltando que las iglesias de la región de Acaya, es decir, en Corinto, tenían abundancia de muchas cosas. A veces nos sentimos tristes, a veces sentimos como que, me falta algo. ¿No te ha pasado? Que ves pasar un auto así, tremendo auto de importado, qué sé yo, y dices, guay, qué pobre soy, pobre de mí, nunca voy a tener uno de esos, ¿no? Y a veces al ver tanta prosperidad por todos lados a donde vamos, nos olvidamos de la riqueza que tenemos. Y ¿sabes algo? Nosotros en este tiempo somos más ricos que a lo mejor algunos de los reyes de hace cientos de años. ¿Qué tal? Porque tenemos un baño, tenemos agua corriente cuando ellos no la tenían. Y así podría seguir dando muchos ejemplos. Pero Pablo está llevándolos a que valoren lo que ellos poseían. Primeramente con lo espiritual, y está hablando de esto, aunque pueda aplicarse también a lo material. Él ya lo había hecho en la primera carta. Pablo ya había dicho esto en la primera carta. En el capítulo 1, versículo 5 de la primera carta a los Corintios, les dijo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjate cómo la Biblia sí habla de riqueza. ¿Te fijas? Sí habla de riqueza, pero fíjate a qué riqueza se refiere. Han sido enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Dirían los que siguen el evangelio de la prosperidad, así que chiste, ¿no? Yo quería riqueza, pero en mi cuenta de banco. Pero nosotros, quienes somos hijos de Dios, hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Y los corintios no eran la excepción, era una iglesia en donde abundaban los dones espirituales. Vamos de nuevo ahí en 2 Corintios 8:7 para ver un poquito más a profundidad esta lista que hace el apóstol Pablo, que tiene que ver con la riqueza que ellos poseían. Dice primeramente la fe. Los corintios abundaban en fe, y no es precisamente la fe para salvación, la fe salvadora, sino se refiere aquí al don de la fe. Cuando vimos la primera carta en el capítulo 12, vimos la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la diversidad que hay en todas estas operaciones que el Señor, el Espíritu Santo hace en los creyentes. Y este don de fe, al cual se está refiriendo el apóstol Pablo, opera en conjunto con los dones sobrenaturales. ¿Cuáles son estos dones sobrenaturales? Son los más visibles y son por lo general en los que más énfasis se hacen. Pero no porque haya exageraciones, sino porque haya falsificaciones, quiere decir que estos dones no sean reales. Está, por ejemplo, el don de sanidad. Yo he visto sanidades. Decía el pastor Chuy hace poco en un podcast en el que participaba, decía, en casa de oración pasan muchos milagros. Vemos pues una iglesia muy grande, obviamente hay más milagros y podemos verlos. Acá también no es una iglesia tan grande, pero hemos visto también al Señor sanando enfermedades. Hemos visto al Señor sanando enfermedades de cáncer, así hace poco tiempo, ¿no? Don de sanidad. Y esto a través de la oración, a través de, por supuesto, esta fe que opera. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En situaciones específicas se requiere de conocer la voluntad de Dios y también se requiere de creer en esa voluntad de Dios.
para creer que lo va a hacer y que no desistamos de esto que nosotros sabemos que el Señor va a hacer. Por ejemplo, te doy un ejemplo bien práctico. Tú has oído que hay personas que van a las misiones y de pronto ahí en las misiones no les queda de otra más que fluir y operar en este don de fe. En alguna ocasión platiqué de un misionero de la iglesia donde nosotros íbamos en México, el cual estaba predicando en la Sierra Tarahumara. Y pues era la carretera, después te metías en monte, terracería, y llegabas por allá a una montaña y estabas muy, muy apartado de un pueblo cercano, ¿no? Donde hubiera luz, donde hubiera etcétera, donde hubiera una tienda, donde hubiera gasolinera. Entonces se metió este misionero y con su camioneta, pues ya cuando iba bien adentrado en todo este terreno, de pronto se le acaba la gasolina. ¿Qué tal? Y la noche se acercaba y no es buena idea estar en un terreno así desolado como ese en la noche, porque hay coyotes y hay todo tipo de víboras y animales, ¿no? Nadie quiere estar allí. Y el hermano sin gasolina. Entonces él dio testimonio de que operó en este don de fe y tomó el tanque, abrió la parte donde le pones gasolina al auto, abrió esta parte y pues empezó a orar, y con esta cosa abierta y orando ahí, orando por el tanque de gasolina, se subió operando en este don de fe, enciende el auto y el tanque lleno y pudo llegar hasta donde estaba. Bueno, eso es algo sobrenatural, sin duda. No es algo que quieres tú hacer ahorita, ¿verdad? Porque el Señor nos capacita, aunque los costos de la gasolina están altísimos. Pero el Señor nos capacita porque Él sabía, este hermano, quien se llamaba Fito, por cierto, Él sabía que debía de llegar a ese lugar a predicar el Evangelio. Él sabía que era la voluntad de Dios. Y a pesar de que no había gasolina, Él operó en fe y dijo: Señor, tú quieres que esté, tú me dijiste que esté allí, y bueno, tú me vas a ayudar a llegar. Y esto es solo un ejemplo de cómo la fe opera. Cuando hay abundancia, cuando lo tenemos todo resuelto, hay poco lugar para que este don opere. Y esta no es una confianza, que provenga del misionero, que haya provenido de este hermano. Él no estaba diciendo: miren yo qué grande soy. No, él estaba diciendo: miren qué grande es Dios, miren el poder de Dios. Es algo que el Señor opera y nos capacita en ese momento a quienes poseen ese don. Y el mismo apóstol Pablo poseía de este don. Cuando vemos en el libro de los Hechos cómo era su travesía, cómo naufragó y cómo pasó un montón de cosas, de pronto una víbora lo mordió, etcétera, pues vemos cómo él poseía este don. Después dice el apóstol Pablo que ellos eran ricos en palabra, que ellos abundaban en palabra. Es muy probable que entre toda esta red de iglesias de ahí de la región de Acaya, en Corinto, hubiera muchos predicadores, muy buenos predicadores. Yo estoy seguro de que eso era así. Estos predicadores que había, pues poseían los dones mencionados por Pablo en la primera carta, capítulo 12, versículo 8. Uno es palabra de sabiduría, que lo vimos ya, es una capacidad para entender la voluntad de Dios y aplicarlo con fidelidad. Y otro, lo dice allí mismo, es ciencia. Ustedes abundan en palabra y abundan en ciencia. Es la palabra griega gnosis. Es primariamente buscar, es saber. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, mencionó, o 12:8, mencionó el don de la palabra de ciencia. Es esa capacidad para entender misterios de la palabra y para poder comunicarlos para exhortación y para amonestación en la iglesia. En todo esto abundaban los corintios. Pero prosigue Pablo y dice: ustedes abundan en toda solicitud. Podemos ver que los corintios eran una iglesia emprendedora. Era una iglesia, ellos eran muy diligentes para todo esto, para la ciencia, para este don de fe, de palabra. Ellos eran diligentes y siempre estaban moviéndose. Eran algo así como el modelo de una iglesia en constante movimiento, no que se quedaba ahí estancada y te has entrado a iglesias así donde entras y siempre las mismas canciones, siempre los mismos coritos, y todo así, una monotonía, una pesadez, y luego el predicador hasta se sube sin ganas de predicar, ¿no? Así como que ni se bañó, y bueno, pues hermanos, a ver, abren su Biblia, ¿no? Y pues así todo desanimado, ¿no? Nunca pasa nada en lugares así. Esas iglesias se terminan cerrando, pero no así la iglesia de los corintios. Ellos eran una iglesia en constante movimiento. Dice Pablo: abundan en solicitud, siempre están listos y prestos para hacer la voluntad de Dios. Y dice después: ustedes abundan en vuestro amor para con nosotros. Y esta porción en el original se puede entender de dos maneras. Puede ser el amor que los corintios tenían hacia Pablo, o puede ser el amor que Pablo y su equipo tenían para los corintios. Pero como siempre,
Pablo vincula todo esto que yo mencioné de dones espirituales, fe, ciencia, sabiduría, solicitud, todo esto, él lo vincula con el amor, lo cual en el capítulo 13 de la primera carta también habló. Porque puede haber muchas actividades, mucha solicitud, mucha palabra de sabiduría, incluso sanidades y milagros, pero si no hay amor, dijo Pablo, primero a los Corintios 13, todo eso no es más que un ruido molesto, un feedback de la bocina. ¿Te acuerdas que hasta lloran los niños? Bueno, a eso se compara, podríamos compararlo. La diversidad de dones que Dios reparte para cada creyente son para edificación de la iglesia. Es para edificar a otros. Si tú tienes alguno de estos dones que hemos mencionado aquí o en la lista de la primera carta a los Corintios 12, pues no son para engrandecerte a ti mismo, no son para engrandecernos a nosotros mismos, sino son para edificar a la iglesia. Te leo primero a los Corintios 12:7, en la traducción lenguaje actual. Dice así: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Para eso el Señor nos equipa con estos dones espirituales. La lista de abundantes bendiciones espirituales que los corintios tenían el propósito de que se sintieran ricos, ¿sí? O sea, lo que está mencionando Pablo aquí es para que ellos se sintieran ricos. Era para que valoraran la gracia de Dios que había en sus vidas. No hay creyente, mis hermanos, que no tenga por lo menos un don espiritual. No hay creyente, o sea, no hay algún creyente que pueda decir: yo no tengo ningún don de parte de Dios. Quizás no lo has descubierto, pero todo creyente tenemos dones espirituales, por lo menos uno. Por eso Pablo dijo en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este principio que Pablo está planteando aquí, les está diciendo: ustedes son ricos, pero también se puede aplicar a lo material. La invitación para ellos y para nosotros es que valoremos lo que tenemos. Valora la casa que tienes. O sea, a veces estamos con que no, ya quiero tener mi casa y quiero comprar. Bueno, valora el departamento que tienes ahora. Porque qué tal si de pronto ya mañana no amaneces, no estuviste agradecido con lo que tenías. O si de pronto viene el Señor, no estuviste agradecido con lo que tenías. Así que seamos agradecidos con lo que tenemos, valoremos lo que tenemos, sea poco o sea mucho, pero eso que nosotros consideramos como poco puede ser el tesoro de muchos otros, ¿no? Después de todo esto, el apóstol Pablo hace una invitación a los corintios. Les dice: abundad también en esta gracia. Pablo les está diciendo: ustedes abundan en todo esto, bueno, abunden también en esta gracia. Han recibido abundancia de dones espirituales, ahora sean generosos con esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Y una vez más me llama la atención que Pablo le llama a este proyecto de colecta para los santos obra de gracia, le llama gracia. ¿Por qué? Porque si te fijas, ya habló del amor y ahora habla de la gracia, que son dos elementos y acciones concretas que van de la mano. Amor y gracia van de la mano. Leamos el versículo 8, solo la primera parte. Dice Pablo: no hablo como quien manda. A Pablo a estas alturas le es necesario aclarar que no está tratando de imponer algo, no está tratando de manipular. Ahora, fíjate todo el énfasis que ha hecho en lo que va del capítulo 8 y va a seguir hablando. Habló del ejemplo de los macedonios, ahora va a entrar a otro ejemplo que es el más grande ejemplo de generosidad, pero Pablo no está manipulando, los está más bien invitando a que ellos puedan participar y que lo hagan como debe ser. Toda ofrenda, sea en la iglesia local, sea para ayudar a los necesitados, sea para ayudar a algún miembro de tu familia, debe de ser voluntaria. Como dijimos en la enseñanza anterior, este es un tema sensible, pero que se encuentra en la Biblia. O sea, se debe de tratar con cuidado, con atención, con un corazón dispuesto. Pablo no solo está interesado en cumplir un proyecto de ayuda para los santos, y eso es algo que vamos a ver la próxima semana. Los proyectos que tomamos en la iglesia no son nada más porque sí, sino tienen un propósito, así como Pablo. Él está interesado en que este proyecto, así como todos los proyectos que se emprenden en la iglesia, se hagan desde un claro entendimiento de la obra de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Desde ahí, te fijas cómo los macedonios primero se dieron al Señor,
primero debemos de darnos al Señor. Y si nos hemos dado al Señor, no va a haber necesidad de que nos presionen mucho. Más bien lo que escuchemos, enseñanzas como estas van a enriquecernos, pero ya el corazón está dispuesto. Cuando es así, no es necesario presionar a nadie, mucho menos manipular. Esta presión que se hace en muchos lugares y abusos que seguramente tú ya conoces, o manipulaciones, como que el pastor dice, no, yo ya di todo lo que tenía, ¿y quién me va a acompañar con $1,000, una ofrenda de $1,000? Después el pastor vaya y la saca la ofrenda, regrésame mis $1,000. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Pero los ejemplos, como los que está dando Pablo, siempre son útiles. O sea, el ejemplo de los macedonios y el que va a dar. Te voy a recordar algo en los evangelios. Estaban todos echando sus ofrendas ahí en el templo, en unas arcas grandes, y hacían mucha faramalla, ¿no? Y ponían sus faramayas ahí y hacían todo un show. Pero de pronto una viuda pobre echa bien poquito, y Jesús estaba viendo. Y estoy diciendo que los ejemplos sirven, porque el Señor Jesús usó como ejemplo a esta viuda y dijo, miren, todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza dio todo lo que tenía. Y eran nomás unas cuantas moneditas ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les estaba enseñando un principio. ¿Los estaba manipulando? No. Necesitamos aprender esto desde la actitud correcta o con la actitud correcta. La pregunta es, ¿somos nosotros ejemplo de generosidad? Es la pregunta. Individualmente y como iglesia también. Porque cada uno de nosotros en lo individual, pues podemos ser generosos, y cuando nos juntamos como iglesia, pues estamos siendo generosos de manera colectiva. Dice la segunda parte del versículo 8, no digo esto para imponer o como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Fíjate cómo tiene muchos propósitos esta colecta, esta ofrenda. Era una oportunidad para que los corintios le mostraran a Pablo que el arrepentimiento que le habían expresado por medio de Tito era genuino. Era una oportunidad para que ellos se metieran a ese proceso de restauración que Pablo estaba efectuando. O sea, la iglesia puede estar dispuesta a enseñarte, pero tú necesitas meterte a la enseñanza. No sé si me estoy comunicando. De pronto un creyente peca, de pronto un creyente tiene necesidad de ser exhortado y pasa por todo el proceso de Mateo, en donde habla acerca de ir con uno, ir con dos, y todo este proceso de disciplina, ¿no? Entonces tienes ahí que el hermano se arrepiente de su pecado, pero bueno, ahora vamos a restaurar para que no vuelva a ocurrir esto. Entonces muchos creyentes, abandonan ese proceso de restauración. Y es una prueba para todos. Cuando el creyente se baja del barco, cuando el creyente se baja del tren, pues ya la iglesia no puede hacer mucho. No puede ir a su casa y tirar la puerta y sacarlo acá esposado y ahora te restauras, hermano, ¿no? O sea, esto es algo voluntario. Y Pablo les está dando oportunidad a ellos para que sean restaurados. Y hace una referencia, dice, al amor sincero. Dice, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. ¿A qué diligencia de otros se refiere? De los macedonios. Pablo les está diciendo, vamos a poner a los macedonios y vamos a ver si ustedes le llegan a los macedonios en cuanto a su generosidad. Y de entrada, Pablo les dice, si los comparáramos, ustedes tienen más abundancia de bienes, de dones y de riqueza que los macedonios. Ahora que se vea. Esta era una oportunidad para que ellos dieran evidencia de su amor a Dios, que dieran evidencia de su amor a los hermanos. Para que quede más claro, vamos a ver el versículo 9, que lo que Pablo busca no es una simple colecta, porque la Cruz Roja hace colectas, ¿no? Porque el Saint Jude hace colectas, bueno, pero para que quede claro que Pablo no está buscando solamente eso, sino una muestra de amor, va a tomar el más sublime y más grande ejemplo de amor generoso. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es lo que nos hace distintos de la Cruz Roja, del Saint Jude, de la cooperacha que haces para la carne asada, ¿no? Vamos a cooperar, ¿no? Yo pongo una libra de carne y yo el carbón y se arma la carnita asada, ¿no? Bueno, lo que hace distinto
de ese tipo de actividades a lo que Pablo está haciendo y a lo que nosotros hacemos en la iglesia, pues es nada más y nada menos que lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el modelo, ese es el estándar. Desde ese entendimiento nosotros participamos. El Señor Jesús es la manifestación suprema de amor y de gracia. No hay más. Jesús, y es lo que quiero comenzar diciendo en este punto, siempre ha sido rico. O sea, Dios no existe, Jesús no existe, Jesús es. ¿Se entiende? Porque algo que existe tuvo un comienzo, pero Jesús es. ¿Cómo explicas eso? Pues no, nuestra mente limitada no puede hacerlo. Él no tuvo principio, no tiene fin, y si Él es, siempre ha sido, Él siempre ha sido y es rico. Siempre es y siempre ha sido eterno, siempre es y siempre ha sido santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre ha sido. Jesús ya era exaltado desde antes de que todo fuera creado. O sea, nosotros vemos en Génesis, ¿no?, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios y creó Dios, etcétera. Bueno, Jesús ya estaba ahí. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en plural. Jesús siempre ha existido. Juan 17:5, Jesús mismo lo dijo en esta oración sacerdotal. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, subraya eso, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuera creado, Jesús ya poseía de gloria junto con el Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso no somos cualquier religión. Por eso esto no se trata de ser mejor persona. No, estamos hablando del creador del cielo y de la tierra. Jesús, como Dios, tiene todos los derechos de propiedad sobre su creación. No sé si me alcanzo a entender o dar a entender. Tú tienes tu auto y tú tienes todo el derecho de limpiar tu auto, de mover tu auto, etcétera, porque es tuyo. Tú tienes el título de ese auto, o lo vas a tener, ¿no? Pero Jesús, como creador, tiene todos los derechos de propiedad sobre su creación, incluidas sus criaturas. Colosenses 1:15-17 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escucha esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué alabanza a Jesús, ¿no? Bueno, este es Jesús, el ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo. Y eso es para que entendamos la riqueza de Jesús. Porque de pronto nos amoldamos a este mundo y pensamos en Jesús como lo pintan ahí, ¿no? Todo así como parece que está enfermo del estómago, las pinturas que hacen así. Pero estamos hablando del creador del universo. Además de ser rico, Jesús siempre ha estado en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. En la mañana hablaba con mi hijo acerca de esta realidad de que Dios es un solo Dios en tres personas. Hablábamos de temas teológicos ahí con él, ¿no? Este asunto. Y Él siempre ha estado en perfecta comunión, en perfecta armonía con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús siempre ha contado con toda la complacencia del Padre, con todo el amor del Padre. Dice el apóstol Juan también que está en el seno del Padre, que está en el regazo del Padre. No ha existido ni existirá jamás nadie más rico que Jesús. De Él estamos hablando. Ahora hablemos del amor inmenso de Jesús. Así como es indescriptible su riqueza, porque la verdad a mí no me alcanzan las palabras, y los versículos para yo decir son muchísimos. Pero así como es indescriptible, su riqueza, que va más allá de nuestra razón, también su amor es indescriptible. También su amor es insondable, como dijo el apóstol Pablo. Y estoy hablando de amor, un tema que hoy se ha convertido en algo muy subjetivo, en donde dices o lees, love is love, y luego ves lo que interpretan por amor y dices, quieres volver el estómago, ¿no? Porque va contra naturaleza, y debería de producirnos eso, porque va contra naturaleza, va contra la santidad de Dios. Eso no es amor. El mundo, el diablo, ha tomado
el amor de Dios y lo ha tratado de desvirtuar, y ha tratado de contaminarlo y de pisotearlo, pero nosotros seguimos teniendo la palabra de Dios, que dice que Dios es amor, no esas cochinadas que presentan como amor. ¿Sí me estoy comunicando? De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. De tal manera su Hijo nos amó que se dio a sí mismo. ¿Te fijas cuál verbo estoy enfatizando? Dio. El Padre amó y dio. El Hijo amó y se dio. Y quiero aclarar este principio, como es el título de la enseñanza. Amar es dar. Amar no es sentir. Amar es dar. Darlo todo, sin límites. ¿Te fijas? Como no se parece en nada a lo que el mundo nos presenta como amor. En las telenovelas, en las series, en las películas. No es darlo todo, es que puedo sacar, que me haga sentir, etcétera. Se trata de mí en el mundo, ¿no? Pero amar, según Dios, es darlo todo sin esperar nada a cambio. Sin que el que lo reciba, y aquí es en donde le explota la cabeza a cualquiera del mundo, sin que el que lo reciba merezca o haya hecho algo para recibir ese amor incondicional, ese amor que lo da todo y que no espera nada a cambio. ¿Te fijas cómo no tiene nada que ver con el mundo? De esto estamos hablando. Por ese amor, Jesús se hizo pobre. Ya hemos hablado de la riqueza. Tratamos de hablar un poco del amor, que es dar. Ahora, ¿cómo se ve la pobreza de Cristo? Pues por ese amor Él se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre Jesús? Mira, desde el momento en el que Jesús se encarnó, ¿se entiende lo que es encarnarse? O sea, el verbo se hizo hombre. Desde el momento en el que Él se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, ya estaba haciéndose pobre. Al vestirse de la humanidad, ya se estaba haciendo pobre. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Alguna vez has tenido necesidad de bajar tu estilo de vida? Platicaba hace poco con un amigo, me decía cómo era su estilo de vida y cómo es su estilo de vida ahora. Pues son bajones que se dan, ¿no? Algunos, pues para subir no hay problema, se sube y se sube y se sube. Uy, no sabía que esto era tan bueno, ¿no? Cuando te empieza a ir bien. Pero ¿qué tal cuando hay que bajar el estilo de vida? Bueno, Jesús, salvando todas las diferencias, al hacerse hombre, al vestirse de la humanidad, dio un gran bajón. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El hecho de que habitara entre nosotros también es un gran bajón. He oído personas que dicen cuando nace un nuevo bebé, dice, uy, al mundo al que le tocó llegar. Bueno, Jesús se metió a este mundo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El simple hecho de que Cristo se haya hecho hombre ya representaba para Él una humillación. Al tener Él un cuerpo físico, humano, que se cansaba. ¿No te cansas? Sí, yo sé que sí te cansas. Hace rato cuando saludé, buenas tardes, están cansados, ¿no? Nos cansamos. Bueno, el cuerpo de Jesús también se cansaba. Necesitaba dormir, necesitaba comer, le daba hambre, sentía dolor si se pegaba, si se machucaba, sentía dolor. Si estaba trabajando en la carpintería o la piedra y se golpeaba, pues también sentía dolor. Pero sobre todo, un cuerpo que fue tentado en todo, como dice la palabra, pero sin pecado. Además, fíjate la pobreza de Cristo. Él nació en una aldea pequeña de criadores de ovejas, de campesinos, llamada Belén, a la cual el profeta Miqueas, en Miqueas 5:2, la llamó pequeña. O sea, Belén, pequeña. Por si tú dices, no, es que yo no soy de, no sé, de Londres o de Nueva York. No, pues Jesús nació en una aldea pequeña llamada Belén. Y nació no en el mejor hospital de Belén, nació en un pesebre. No había lugar para sus padres o para María y José en aquel mesón. Otra muestra de que la familia de Jesús era pobre se encuentra en Lucas 2. En Lucas 2 podemos ver cómo cuando María subió a la fiesta para purificarse, cuando subieron también para presentar al niño, ofrecieron un sacrificio de 2 palominos. Este sacrificio de 2 palominos era para aquellos quienes no tenían para ofrecer un cordero.
Pero ¿te fijas cómo eso no los detuvo? No dijeron, uy, no tenemos para el cordero, José. Uy, nos vamos a ver bien así, si llevamos los palominos. Ay, no, qué oso, no, qué vergüenza. No, ellos estaban dispuestos. No estaban esperando que todo se acomodara. Bueno, ahí cuando tengas para el cordero, vamos. No, fueron con lo que tenían. Levítico 5:7 es en donde vemos esta realidad de que los 2 palominos eran en sustitución por el cordero cuando no había los recursos. Dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Jesús, ya criándose, se crió en Nazaret, que también era un pueblo pues de no muy buena reputación. De hecho, en Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, ¿te fijas cómo el lugar donde se crió Jesús tampoco era de muy buena reputación? Antes de comenzar Jesús su ministerio terrenal, él tenía un trabajo, y era no precisamente en oficinas, o no precisamente como empresario, o qué sé yo, ¿no? Era trabajando el oficio de carpintero, tecton en griego, que puede ser el que trabaja la madera o el que trabaja la piedra. Unos se inclinan más a que trabajaba la piedra porque era lo que más se construía en aquel tiempo, ¿no? Ya cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, decíamos en la enseñanza anterior, que Jesús estaba de tiempo completo en el ministerio. O sea, no andaba sanando a un leproso, qué sé yo, y después, permíteme porque voy a seguir en el taller y a seguir con cosas. No. Jesús de tiempo completo estaba en este ministerio terrenal que él ejerció. Pero algo interesante también es que ¿sabes quiénes eran las que sostenían el ministerio de Jesús? O sea, su sustento, todo esto, mujeres. Lo dice Lucas 8, del 1 al 3. Eran mujeres piadosas, que eran generosas, que amaban a Dios y que sostenían a Jesús y a sus discípulos en este ministerio. Pero no creas que tenía lujos Jesús. De hecho, en Mateo 8:20, él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, estas mujeres piadosas pues le echaban ganas, pero no podían pagarle hotel de 5 estrellas a Jesús. Jesús, incluso vemos en Mateo 17:24, que no traía para pagar el impuesto del templo. Y este episodio es bien interesante, como Pedro anda por ahí y dice, no, pues sí traigo, pero no traía, ¿no? Así que vemos cómo el Señor no traía para pagar este impuesto del templo. Vemos cómo también Jesús, cuando entró en aquella entrada triunfal a Jerusalén, pues entró en un pollino, pero prestado, ni rentado, era prestado. Eso está en Marcos 11, del 1 al 6. Incluso ya cuando Jesús murió, ¿sabes dónde fue sepultado? En una tumba prestada de José de Arimatea. Y estos son solo algunos de los elementos que podemos ver cómo Jesús no era rico mientras que estuvo en esta tierra, aunque pudo haberlo sido, sin duda, pero él eligió vivir de esta forma. Jesús experimentó la miseria de un mundo pecador. Se identificó con nosotros en las tentaciones y en los dolores, pero también en la pobreza material. Y, yendo más allá, en la pobreza espiritual, la pobreza del pecado. Sin él haber conocido o cometido pecado, él se hizo pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado por nosotros y eso nos hizo ricos a nosotros. Fuimos bendecidos, repito, Efesios 1:3, con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te digo más, fuimos adoptados como sus hijos. Como hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Así mostró Jesús el amor. ¿Qué te parece? Como imitadores de Jesús, ¿cuántos son imitadores de Jesús? Pues de eso se trata, ¿no? Tenemos a Jesús como modelo. No es el pastor, no, es Jesús, puestos los ojos en Jesús. Yo quiero ser como Jesús. ¿Y tú? Bueno, como imitadores de Jesús se espera, no se nos manda, no se nos exige, no. Se espera, es la expectativa natural. Se espera que amemos como Él, dando, despojándonos de nosotros mismos,
no solo en recursos, aunque estamos hablando de recursos, Pablo está hablando de recursos y les está invitando a que sean generosos en esta ofrenda. Les está diciendo, ustedes son ricos, tienen mucho de qué dar, comparados con los de Macedonia, son ricos. Miren lo que hizo Jesús, den evidencia de ser hijos de Jesús, pero no solo en los recursos, podemos hablar de recursos que no son renovables, como es el tiempo, porque el dinero va y viene, es más el que se va que el que viene, ¿verdad? Pero el tiempo no vuelve. ¿Sabes que el tiempo es el recurso más valioso que tú puedes dar, además del dinero? En servicio, ¿qué tal? Estar aquí, nosotros, que esta reunión esté funcionando, ¿sabes qué implicó? Que algunos dieran tiempo, que algunos dieran de su tiempo en servicio, que dejaran de hacer algo. Y yo le doy gracias a Dios por el equipo de servidores que tenemos, por todos, ¿no? Los cuales yo a veces los veo comiendo allí parados. ¿A quién le gusta comer parado? ¿Te gusta comer parado? Una hamburguesa así todo. Bueno, por amor a Dios y por amor a usted, algunos de los servidores hacen eso. Y no estoy tratando de engrandecerlos, aunque se agradece y se valora, pero estoy llevándote a ver cómo amar se manifiesta en dar recursos, tiempo, servicio, etcétera. Como imitadores de Jesús, espera que amemos como Él, dando sin esperar nada a cambio. Se espera que demos sin que la otra persona lo merezca o sin que esperemos, bueno, tú sí porque me caes bien. ¿Tú crees que nosotros le caíamos bien a Jesús por nuestro pecado? No. Pero Él decidió amarnos. Como imitadores de Jesús, se espera que amemos como Él, enriqueciendo a otros. ¿Qué te parece? Asegurándonos de que a quienes nosotros les estamos dando reciban lo que necesitan. Todo esto, mis hermanos, es completamente opuesto al egoísmo. Es más, todo esto destruye el egoísmo. Juan 15:13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe que venir a la iglesia no se trata nada más de nosotros? O sea, ahora mismo yo sé que usted también separó tiempo para estar acá. Y ¿sabe algo? Eso quiero que quede claro que no lo hacemos por nosotros nada más, aunque ciertamente somos edificados. Pero cuando nos quitamos esta mentalidad de que voy a la iglesia para que me agraden, y a ver por qué no hay eso, por qué no hay lo otro, eso no me gusta, y eso manifiesta que yo vengo para servirme a mí mismo. Y si tú buscas venir o ir a un lugar para que te sirvan, pues ahí está Burger King, your way, right away. Pero aquí se trata de venir y amar a otros y dar nuestro tiempo y poner nuestra vida por otros. Segunda a los Corintios 8, continuamos en el versículo 10, dice, y en esto doy mi consejo. ¿Te fijas el énfasis? No los estoy mandando, los llevo al ejemplo de Jesús. Ahora dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Si yo me privo de enseñar esto, pues les estoy privando de algo que les conviene, que nos conviene, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Una vez más, Él está enfatizando el tono de sus palabras. No son un mandamiento, sino un consejo. Él les está aconsejando que se porten como lo que dicen ser. Es un buen consejo, ¿no? Dices que eres cristiano, bueno, te aconsejo que te portes como cristiano. Es simple, ¿no? Luego apela al sentido común, dice, porque esto os conviene a vosotros. ¿Es conveniente o no que un cristiano se porte como Cristo? Pues obvio, es bien simple. Es conveniente, no solo para el mismo cristiano, porque si te portas como Cristo vas a ser bendecido, ¿no? Sino también para el mundo, porque cuando nos portamos como Cristo, pues el mundo ve que Cristo existe y que Cristo cambia, y que Cristo transforma y que la palabra es verdad. Así que es conveniente por todos lados donde le veas. Muchas personas quizás no lean una Biblia, o sea, estoy hablando de la gente del mundo, Muchos quizás no lean una Biblia, pero sí pueden ver nuestras vidas. Dice la palabra que somos cartas abiertas leídas por los hombres, ¿no? Y que nuestras vidas, no que nuestro testimonio va a salvar a alguien, sino que nuestro testimonio puede impactar a alguien que diga, ¿sabes qué? Ahora sí quiero leer la Biblia. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Luego les recuerda Pablo a ellos que ese proyecto ya tenía un año. Es decir, como que ya va un año. ¿A poco no se te ha ido volando este año?
ya julio se está acabando, ya vamos para agosto y ya el año va terminando, se va de volada. Y Pablo les dice, hey, ya tiene un año este proyecto, y al parecer dice también aquí que los corintios fueron como que los pioneros en este proyecto de ayuda a los santos. O sea, como que ellos dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, hay que ayudar a los hermanos. Ellos tenían esta disposición, pero por obvias razones que hemos visto, este proyecto se interrumpió y se pasó un año. ¿Qué cosas tenemos pendientes? Siempre nos acordamos de los propósitos ya el 31 de diciembre. ¿Cuáles no cumplí este año? Bueno, es septiembre, julio, principios de agosto. Es buen momento para pensar qué proyectos se quedaron ahí truncados. No, que la pandemia, no, que la vacuna, y no, que etcétera, etcétera. Bueno, hay que retomarlos. Este consejo de Pablo nos enseña a nosotros un principio: debemos terminar lo que comenzamos. ¿Qué tal? A lo mejor no te gusta mucho, ¿no? Hay veces que los planes se ponen ahí en pausa, ¿no? Pero debemos de ser diligentes. En nuestra imitación a Cristo debemos de ser diligentes. Jesús nunca dijo, no, ahorita lo voy a dejar ahí y luego lo hago. No, Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, fue diligente, y que nosotros también podamos terminar lo que hemos comenzado en toda nuestra vida. Empecé el discipulado, y esto otra cosa que hoy estoy hablando muy localmente, ¿no? Quizás porque veo menos que los viernes normalmente, ¿no? Pero me da mucho gusto ver que en el discipulado por Zoom se mantiene sólido el número. Bueno, gloria a Dios. Eso quiere decir que estamos entendiendo y que tenemos hambre de la palabra y que, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Yo, como en uno de mis trabajos anteriores que tenía que ver con educación, empezábamos un curso y empezaban 30 y iba bajando y se graduaban 2 o 3. Pero bueno, me da gusto y me llena de gozo que los que empiezan terminan, y eso es muy muy bueno. Así que sigue siendo diligente y terminemos lo que comenzamos. Veamos otro principio que Pablo nos enseña, versículo 11. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Me encanta porque primero se puso muy teológico, ¿no? O sea, hablamos de la eternidad de Jesús, de la riqueza de Jesús, del amor de Jesús y de cómo nos enriquece, pero ahora está muy práctico el asunto, ¿no? Hey, acaben lo que empezaron. Y ahora nos está diciendo, la intención no es suficiente. Decían por ahí que el cielo está pavimentado de buenas intenciones. Está ese refrán, ¿no? ¿Conoces a personas así? No, yo sí quiero, yo sí le voy a echar ganas. Ok, bueno, vamos a darle. No puedo. Estás dispuesto, pero no estás disponible nunca, ¿no? ¿Qué tal? No basta solamente con querer. No basta solamente con querer consagrarme. No, sí me quiero consagrar al Señor. Y luego, no, estoy ocupado viendo Netflix. No basta únicamente con querer ser miembro de la iglesia. Dices, no, pues sí quiero ser miembro. Pues sí, pero si vienes una vez al año, así como le hacemos, bro, ¿cómo te ayudamos? No basta solamente con querer servir. Es necesario, pues, hacer todo lo que hay que hacer para empezar a servir en la iglesia. No es necesario solo con querer dar, que es en lo que estamos viendo ahora. Hay que hacerlo. Hay que pasar del querer al hacer. Dice ahora algo todavía más práctico. Dice Pablo, conforme a lo que tengáis. Acaben lo que empezaron, no solamente tengan la intención, no esperen a que cuando pase eso entonces voy a dar. No, dice Pablo, de lo que tengan, conforme a lo que tengáis. A veces la falta de recursos es una excusa para no emprender, o la falta de recursos a veces es la excusa para abandonar o abortar los proyectos, como estos que dije hace rato. Y eso se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida, específicamente en nuestra participación en la iglesia. Hablo a quienes estamos aquí. Se puede aplicar a eso. Siempre me acuerdo mucho de cuando Moisés, pues, es enviado por Dios y pues Dios le va a decir, o le dice, ¿no? Vas a hablar a Faraón, le vas a decir que deje ir a mi pueblo para que me adore, etcétera. Y Moisés empieza a decir algo que, por un lado, que lo veas es bueno. Moisés dice, no, es que no puedo porque soy tartamudo, ¿no? O sea, no podía hablar correctamente. Por un lado es bueno que reconozcamos nuestra incapacidad, ¿no? Pero por otro lado también le ponemos tache a Moisés porque no había entendido que no iba a ir con su capacidad, sino que Dios tenía un plan
Moisés iba a caminar en el plan de Dios, y si caminaba en el plan de Dios, Dios lo iba a capacitar para que cumpliera con el plan de Dios. No se trataba de Moisés, se trataba de Dios. No se trataba de Moisés, se trataba de su pueblo. Y a lo que quiero llegar es que Moisés dijo, pues ¿cómo le hago, no? Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, pues una vara, ¿no? Sí, era pastor de ovejas, ¿no? Pues una vara, ok, con eso. Y lo mismo nos dice Dios, si tienes la intención de consagrarte, de servir, de dar, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho, el Señor te dice, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tengas en tu mano, con eso sirve. Por ejemplo, hay personas quienes quisieran cantar en el grupo de alabanza, ¿no? No voy a ahorita hacer los que levanten la mano para no balconear a nadie, ¿no? Pero nunca se preparan para eso. No, quisiera estar en el grupo de alabanza. ¿Alguna vez has tomado una clase de canto? ¿Alguna vez te has acercado a un teclado? ¿Sabes cuántas teclas tiene un teclado? ¿Cuántas notas tiene una escala? No, bueno, pues nunca vas a estar en el grupo de alabanza. O sea, suena fuerte, pero pues es que se requiere cierta capacidad y cierta habilidad, etcétera, para hacerlo. Pero entonces, como no pueden estar en el grupo de alabanza, entonces dicen, no, pues no hago nada entonces. Ni te preparas, ni tampoco haces otra cosa. Y así se queda el asunto. ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Por qué no comenzar levantando el papelito que se queda ahí tirado? Sin que nadie te vea, Se comienza por ahí. Otro prejuicio que está derribando el apóstol Pablo en esta porción es, por ejemplo, esto que se hace mucho de las promesas pro templo, ¿no? Vamos a construir un templo, ¿no? Entonces el proyecto es de tanto, así que hermano, haga una promesa. Y ahí tienen los hermanitos, ¿no? ¿Cuánto? No, pues 1,500, ¿no? No los tienen, pero los están prometiendo. Bueno, eso no es bíblico. El principio aquí de Pablo es conforme a lo que cada uno tenga, con lo que tienes en la mano. El Señor no va con las deudas. O sea, eso es llevar a la iglesia a endeudarse, a los hermanos a endeudarse. Y la Biblia no dice eso, al contrario, dice de lo que tengas. Muchos niños, por ejemplo, y este es un ejemplo bien tierno, me acordé cuando yo era niño, ¿no? Seguramente, hermana, su hijo le ha dicho, si es chiquito, ¿no? Mami, cuando yo sea grande te voy a comprar una super casa, ¿no? O te voy a comprar el mejor auto. Luego crecemos y nomás no llega a ese asunto, ¿no? Nomás no pasa. Pero en el momento, ay, qué tierno, ¿verdad? Sí es tierno, pero con Dios no funciona así. En esto de lo que estamos hablando, no funciona así. Señor, cuando sea rico, voy a dar para tu obra. Pues no, realmente nunca pasa. Continúa Pablo y dice, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Te lo parafraseo. El Señor no acepta buenas intenciones. Así está. La versión David habla hoy. No acepta. Señor, yo cuando pase esto, cuando gane el partido, quién sabe cuál, entonces sí. Señor, cuando se acabe la pandemia, entonces sí. Ya vamos para 2 años, ¿no? Y así pudiera seguir. Versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, no está diciendo Pablo, no estoy tratando de empobrecerlos ustedes para que los de Jerusalén se hagan ricos y pues ya no tengan que trabajar y estén así como que, ¿cuándo nos mandan otra ofrenda? No. Esta porción también derriba otro prejuicio de algunos círculos religiosos en donde el pastor tiene una mansión en River Oaks, tiene avioneta, tiene helicóptero, tiene trajes de Armani, tiene todo tipo, vive pues así más que de lujos que magnate, ¿no? Que jeque de Dubái, así. Y los hermanitos pues llegan en camión a la iglesia, ¿no? Se ve esa desigualdad, ¿no? Se ve esa desproporción. Bueno, dice Pablo aquí, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Te fijas que es algo temporal? Dice, en este tiempo. También los enfrenta con otra realidad, porque les dice, miren, ustedes ahora tienen abundancia y ellos tienen necesidad. La realidad es esta, un día ustedes pueden estar del otro lado. ¿Te has puesto a pensar en eso? A ti, hermano, que te está yendo bien, hermana,
familia que les está yendo bien y que dices tú, wow, no, ahorita nos está yendo de maravilla, y luego todavía nos mandan estímulo y otro, y las taxas, y no, te sientes ya rico y ricón, ¿no? Bueno, qué bueno, gloria a Dios, el Señor nos da para que compartamos y para que disfrutemos también, pero no descartemos la posibilidad de un día estar del otro lado, del lado de los que necesitan. 1 Timoteo 6:17, nueva traducción viviente, dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. ¿Sabes tú que hay cristianos que el estímulo los apartó del Señor? ¿No? Ahora tengo lana para gastar, no me van a ver por la iglesia. Y cuando se les acaba, ay, pastor, ore por mí, porque... Bueno, dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual, ese es el principio que quiero resaltar, es inestable. El dinero es inestable. Ahora, quiero aclarar que no se trata de la idea que comunica, no se trata de dar para esperar algo a cambio. O sea, voy a ayudar ahora, voy a dar, porque cuando yo necesite me van a dar. No, esta no es la idea que está comunicando. El principio general que vemos es dar como Dios dio. Yo te pregunto, ¿qué esperó Dios a cambio de dar a su Hijo? Es más, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? Nada. El principio secundario es este que te acabo de dar, que el dinero es inestable y que un día nosotros podemos necesitar. Y Jesús dijo que hagamos con otros como nos gustaría que hagan con nosotros. Como siempre, Pablo apela a la Escritura, versículo 15, dice: como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esta referencia que hace aquí es Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 16, cuando el pueblo iba en esa travesía por el desierto y tuvieron hambre, el Señor les dio maná del cielo, hizo caer maná del cielo. ¿Qué ocurrió ahí en Éxodo 16? Dice la palabra que unos recogieron mucho. O sea, yo creo que decía el que veía ahí, hace rato fuimos a comer y la porción que me sirvieron, yo dije, no, eso para una muela nomás no. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido la oportunidad? Pues le echo un poquito más al plato, ¿no? Pero el punto es de que los hermanos pues vieron ahí todo disponible y dijeron, no, pues yo sí soy como doble rodada, entonces agarro doble porción y recojo mucho, ¿no? Otro decía, no, pues yo con un poquito la hago, porque yo como poquito, ¿no? El punto es de que unos recogieron mucho y otros poco, pero aquí está lo milagroso, cuando lo midieron, todos tenían la misma cantidad, lo que necesitaban. Y aquí podemos ver ilustrado ese principio de igualdad. ¿Cómo funciona? Funciona así: si a mí me va bien, yo deseo que a ti también te vaya bien. Y lo voy a poner bien, de una manera bien práctica. Vamos a suponer que tú te dedicas a la construcción y le haces a la plomería, y le haces a la carpintería, y le haces a todo, ¿no? Y de pronto ves que otro brother se dedica a otra cosa, la pintura, por ejemplo, y que le está batallando. Y tú ves que a lo mejor si tú le enseñas algo de plomería, esta persona puede salir adelante. Ahí está el principio de igualdad. No, pues no le enseño. Ahí que le busque en YouTube, ahí que le haga él. No, el principio de igualdad es, ¿sabes qué? A mí me está yendo bien, brother, mira, ahí te voy a enseñar cómo se hace y tú échale para adelante. El cristiano no tendría problema en hacer eso, para que al otro le vaya bien. No es, a mí me va bien, pues ahí tú búscale. No, el egoísmo y el amor no tienen nada que ver. Ahora, mis hermanos, tenemos una idea un poco más clara del amor. El amor no tiene que ver con sentimientos, sino con acciones concretas. Ese es el principio básico de amor. No es sentir, no es desear, no es algo romántico, no. Son acciones concretas, es lo que Pablo les está diciendo. Amar es dar, y dar con sinceridad, no esperando algo a cambio. No se trata de eso. Platicaba con un pastor y hablábamos, ¿no?, en general de la obra de Dios, etcétera, y llegábamos a la conclusión de que la tarea de predicar, de pastorear, es una tarea que debe de humillarnos a nosotros. O sea, en vez de exaltarnos, no, yo aquí soy el pastor, no, nos humilla. ¿Por qué? Porque la obra la hace Dios. A usted y yo como ministros de reconciliación, cuando predicamos a alguien, la obra la hace Dios. No podemos nosotros obligar a la persona
Y a veces predicamos y parece que nos están rechazando, pero después la persona se acuerda, conecta las cosas, se arrepiente, se convierte y a veces ni nos enteramos. Así funciona esto. Estamos sembrando sin esperar algo a cambio, sin estar proyectando cosas. No, para el 2022 ya todos los hermanos de Casa de Oración Houston tienen que ser bien santos como el apóstol Pablo. Yo puedo desearlo, pero no depende de mí, depende de muchos factores. ¿Qué tal? ¿Te fijas cómo quedamos nosotros deshabilitados y quedamos fuera de la ecuación? Bueno, lo mismo ocurre cuando damos, es no esperando algo a cambio. No es porque el otro lo merezca, ni siquiera porque yo lo sienta. Es que yo sentí. No, a veces no sentimos dar. A veces no lo sentimos, pero nos acordamos de lo que Dios hizo por nosotros y duplicamos eso que Dios hizo por nosotros con ese mismo corazón. El estándar es Dios, quien dio a su Hijo. El estándar es Jesús, quien siendo Dios se despojó de sus prerrogativas divinas y se dio a sí mismo por quienes éramos sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos. Esa palabra, mis hermanos, lo reitero, aniquila el egoísmo. Comencemos a dar. Empecemos por dar nuestro tiempo. Empecemos con dar nuestros recursos a nuestro prójimo, a quien tengamos cerca, en nuestra iglesia, etcétera, en nuestra familia. Si pudiéramos tan solo ver cuántas necesidades materiales hay en nuestra familia, con tus padres, en México, en tu país, etcétera, basta tan solo con asomarte un poquito y ver la necesidad que hay y pedirle al Señor sabiduría para hacerlo, es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero no solo en lo material, sino en lo espiritual, porque decíamos en la enseñanza anterior que predicar requiere tiempo, requiere oración, requiere preparación. Estoy hablando de predicarle el evangelio a alguien, pero nos es más fácil invitarlo a la iglesia o darle un volantito de esos, ¿no? Tomemos el tiempo y atendamos estas necesidades espirituales también. Y podamos también en la iglesia dar de nuestro tiempo. Reunirnos es dar de nuestro tiempo. Y ahí pues es una expectativa básica. Cuando nosotros damos de nuestro tiempo para asistir y para no solamente entrar y salir, sino para involucrarnos con los demás, vamos a empezar a conocer necesidades que puede haber en otro hermano. Necesidades, pues mira, no vamos a poner un periódico ahí o un mural en donde el hermano se dedica a hacer playeras, el otro se dedica a hacer tortas, qué sé yo, y ahí no. Relacionémonos unos con los otros, ahí nos vamos a dar cuenta a qué se dedica este hermano, puedo echar mano de lo que él hace, apoyarlo, etcétera, a qué me dedico yo. Y esto es como funciona una comunidad, dando de nuestro tiempo y conocer las necesidades que pudiera haber en nuestra comunidad, ser sensibles. Así que yo le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios por recordarnos lo que hizo por nosotros. Tuvimos oportunidad en esta enseñanza de recordar la riqueza de Jesús, la existencia de Jesús eterna y su riqueza y su señorío sobre todo, y eso nos lleva a vernos a nosotros como quienes necesitábamos y como quienes seguimos necesitando de su gracia, porque sin su gracia es imposible. Y así, desde experimentar la gracia de Dios, podamos suplir las necesidades de nuestra iglesia, nuestros hermanos y con quienes tengamos la oportunidad y la ocasión. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por que nos recuerdas ese favor que has hecho para con nosotros, favor que no merecíamos, favor que no ganamos. Nos has recordado, Señor, cuán ricos somos, sin importar cuánto dinero hay en nuestra cuenta. Pero también, Señor, nos has dirigido a que podamos valorar lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Y desde allí, Señor, podamos dar. Desde allí podamos, Señor, dar nuestra vida, nuestro tiempo, darnos a nosotros mismos, pues hemos comprendido lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por ser tan bueno y derramar gracia sobre gracia en nuestras vidas. Oramos, Señor, por quienes están en necesidad, pero no solo queremos orar, queremos también estar dispuestos a aliviar el dolor de cualquiera quien pudiera necesitar ahora mismo, sea de nuestra comunidad, sea de los de la familia de la fe,
o sea de nuestra familia. Y que podamos, Señor, seguir adelante en esta carrera de santificación que tiene que ver con imitarte a ti, imitar tu carácter, imitar tu amor y ser como tú, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por cada cabeza de hogar que está aquí, por cada hermano quien se esfuerza trabajando. Gracias, Señor, por las bendiciones que has traído. Podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Seguiremos, Señor, predicando tu palabra, pero no queremos privarnos de esta oportunidad de seguir dando. Gracias porque nos das el 100% y no nos demandas el 10%. Queremos dártelo todo a ti y agradeciéndote con lo que podemos quedarnos. Pero no es para atesorar, no es para acumular, sino es para dar a otros. Gracias, Jesús, por darte a ti mismo. Gracias por no estimar el ser igual a Dios y no aferrarte a eso, sino despojarte y con tu pobreza enriquecernos a nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dame un fuerte aplauso al Señor.